Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kake Studio. En este vídeo resolveremos el examen de la primera semana del 2023. Comenzamos. Pregunta 1. Para determinar el valor contable o valor en libros, al importe de un pasivo se le descuenta el deterioro, al importe de un pasivo se le descuentan los intereses devengados, ninguna de las otras dos alternativas es correcta. Bien, el marco conceptual de la contabilidad, que es la primera parte del plan, dentro de los criterios de valoración tenemos el criterio de valoración 9, que es el valor contable o en libros. El valor contable o en libros es el importe neto por el que un activo o pasivo se encuentra registrado en el balance una vez que se han deducido, en el caso de los activos, la amortización acumulada y los deterioros de valor que se hayan registrado sobre el activo en cuestión. Entonces, en este caso, ¿al importe de un pasivo se le descuenta el deterioro? No, porque a quien se le descuenta el deterioro es a un activo, no a un pasivo. ¿El importe de un pasivo se descuentan los intereses devengados? Pues este criterio no nos dice nada respecto a qué se puede descontar en un pasivo. Por lo tanto, ninguna de las dos alternativas es correcta. Pregunta 2. En el marco conceptual de la contabilidad financiera no se recogen los principios contables que sirven de guía para la elaboración de la información financiera, las normas detalladas de registro de inmovilizado material o las definiciones de los elementos de los estados financieros. Bien, pues en la segunda parte del Plan General de Contabilidad, dentro de las normas de registro y valoración, tenemos la segunda norma que es sobre el inmovilizado material. Por lo tanto, como está en la segunda parte, pues no va a estar dentro de la primera parte, que es el marco conceptual. Sí que están en el marco conceptual los principios contables y las definiciones de los elementos de los estados financieros. Entonces, la respuesta correcta, es decir, que no se recogen las normas detalladas del registro de inmovilizado material. Pregunta 3. Una empresa compra una maquinaria por 25.000. El proveedor le concede un descuento incluido en factura del 10%. La vida útil es de 10 años. La maquinaria lleva vinculado un coste de desmantelamiento al final de su vida útil, cuyo importe actualizado es de 2.000. En el asiento de registro de la operación se cargará la cuenta de maquinaria por 25.000, se cargará la cuenta provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado por 2.000, se cargará la cuenta maquinaria por 24.500. Bien, la máquina la compramos en un principio por 25.000, pero como el proveedor practica un descuento del 10%, aplicamos ese 10% al importe de la máquina y lo restamos del valor inicial. Entonces, lo que en un principio el proveedor nos va a facturar, entre otras cosas, sería 22.500. Después nos dicen que la máquina lleva vinculado un coste de desmantelamiento al final de su vida útil, es decir, al cabo de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya no nos sirva para nada esa maquinaria y la tengamos que sustituir por otra nueva, el hecho de retirarla de su sitio donde estaba nos va a producir unos costes que se llaman costes de desmantelamiento. El Plan General de Contabilidad nos dice en la norma de valoración sobre el inmovilizado material y respecto a la valoración inicial de cualquier bien que adquirimos, como en este caso la maquinaria, nos dice que formará parte del valor del inmovilizado material la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento, retiro o rehabilitación del bien en cuestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que incluir estos 2.000 como mayor valor de esta maquinaria. Por lo tanto, a los 22.500 que teníamos le sumamos 2.000 y ese sería el valor inicial de esta maquinaria, el que vamos a tener que registrar en la cuenta maquinaria. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Se cargará la cuenta maquinaria por 24.500. Bien, aún así vamos a ampliar un poco más esta pregunta. Para empezar, que nos digan que se carga, nos están indicando que estamos haciendo una anotación en el debe. Para eso vamos a repasar un poco lo que se llama
cargo o convenio de cargo y abono de las cuentas de balance, que son las de activo, pasivo y neto. Entonces, sabemos que en el libro diario está dividido en dos partes. La parte izquierda se llama debe, la parte derecha se llama haber. Y en el libro diario pues tenemos diferentes tipos de cuentas. Las cuentas que intervienen en un balance de situación, que son cuentas de activo, pasivo y neto, y las cuentas que intervienen en la cuenta o estado financiero de resultados o de pérdidas y ganancias, que serían los gastos o ingresos. Bien, nos vamos a centrar en las de balance porque son las que afectan a este asiento. Entonces, ¿qué nos dice el convenio de cargo y abono con o respecto a las cuentas de balance? Cargar es hacer una anotación en el debe, es decir, en la parte izquierda del diario. Abonar es hacer una anotación en el haber, parte derecha del libro diario. Y nos dicen lo siguiente, que los elementos de activo representados por cuentas, las cuentas de activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber, y las del pasivo y neto lo hacen al revés, es decir, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Bien, esto por un lado. Ahora vamos a analizar cómo va a ser el asiento, ¿vale?, de la compra de esta máquina. Para empezar, nos ha costado esta máquina, o digamos que la valoración inicial que hacemos de esta máquina es de 24.500. Como tenemos un elemento de activo más en nuestra empresa y hemos dicho que el activo aumenta por el debe, lo vamos a poner en la parte izquierda. Aquí pongo lo que es el razonamiento. Cuenta de activo aumenta, ¿y por dónde aumenta? Por el debe. Bien, esta máquina pues se la vamos a deber a alguien. Entonces, ese alguien lo vamos a representar en una cuenta de pasivo, porque al comprar la máquina lo que hacemos es contraer una obligación de pago. Por lo tanto, vamos a tener una cuenta de pasivo que se va a llamar proveedores de inmovilizado a largo plazo o a corto plazo, dependiendo del vencimiento que sea. Bueno, aquí hemos elegido la de largo plazo, pero no tiene ninguna trascendencia en este asiento. ¿Vale? Entonces, pues sería un pasivo que aumenta por el haber. ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Vamos a poner 24.500? No. ¿Y por qué? Porque estos 2.000 del coste de desmantelamiento no es más que una estimación de lo que vamos a pagar dentro de 10 años. Por lo tanto, a este proveedor ahora mismo no le debemos 24.500, le debemos 22.500 y por tanto es lo que va a figurar como deuda contraída con este proveedor. Entonces, ¿dónde está esta diferencia? ¿En dónde se recogen estos 2.000 euros? Pues se van a recoger en otra cuenta de pasivo que va a reflejar una obligación asumida, pero una obligación asumida que se va a realizar en el futuro. Aunque se realice en el futuro, nos dice el Plan General de Contabilidad que su valor actual, es decir, el valor hoy de esa obligación que tendremos en el futuro, se tiene que registrar, ¿vale?, como un pasivo. Para reflejar estimaciones de obligaciones que asumimos y que van a ocurrir en el futuro, las reflejamos en cuentas de provisiones. En este caso, pues se llamaría provisión por desmantelamiento. Por lo tanto, es la estimación de una obligación, ¿vale? Es una obligación, por tanto, pasivo que aumenta por el haber. Y aquí pondríamos los 2.000. ¿Qué hemos puesto aquí abajo? Hemos puesto lo que es el esquema de la actualización de esos costes de desmantelamiento. Es decir, nosotros vamos a tener que asumir dentro de 10 años una cantidad, ¿vale?, que se ha estimado, pero en el enunciado ya nos dan el dato de cómo es o a qué importe equivale esta cantidad en el momento presente, que le vamos a llamar el momento cero. ¿Vale? ¿Cómo se pasa de esta cantidad a esta? Pues a través de una operación de actualización, bueno, que son conceptos de matemáticas financieras. ¿Cómo se hace? Pues a través de esta fórmula. Este sería el valor actual, es decir, 2.000, lo que vamos a incluir aquí, y aquí como mayor valor de la máquina, ¿vale? Y este C sub n sería el valor final o el valor que tendría este coste de desmantelamiento al cabo de 10 años. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues C sub 0 es igual a C sub n entre 1 más un tipo de interés que nos lo tienen que dar como dato y elevado al número de años que transcurren desde el momento cero hasta el final de la vida útil de esta maquinaria. Por tanto, estos 2.000 pues han salido de hacer esta operación, que en este caso pues no nos dan este dato, y este cálculo pues ya está plasmado y ya está calculado como 2.000.
Entonces, respecto a las otras opciones que son incorrectas, nos dicen, ¿se cargará la cuenta de maquinaria por 25.000? No, porque es 24.500. ¿Se cargará la cuenta de provisión por desmantelamiento por 2.000? Hay que tener cuidado con esto. Es cierto que vamos a poner en la cuenta provisión por desmantelamiento 2.000, pero no es un cargo, porque un cargo es una anotación en el debe. Esto es un abono, anotación en el haber. Por lo tanto, la falsedad de esta opción está aquí. Se cargará, no. Y sería correcta si nos hubieran dicho se abonará. Pregunta 4. En las permutas comerciales, ¿se puede generar beneficios o pérdidas que hay que registrar? El bien recibido se valora siempre por su valor contable más las partidas monetarias comprometidas. Las otras dos alternativas son correctas. Bien, como siempre recurrimos al Plan General de Contabilidad. ¿Qué nos dice el plan sobre las permutas? Bueno, pues las permutas pueden ser comerciales o no comerciales, y la permuta no es más que un intercambio de un bien por otro. Entonces, en las permutas de carácter comercial, el inmovilizado material que recibimos se valora por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio. Bueno, hay más texto aquí, pero lo que nos interesa saber, ¿vale?, en relación con esta pregunta es que se valora el inmovilizado, el bien recibido, por el valor razonable del activo entregado. En la permuta no comercial, o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable en la permuta comercial, ¿vale?, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente: el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias, es decir, la entrega de dinero que tenemos que hacer, ¿vale?, a cambio de recibir el otro bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en la permuta de carácter comercial, si no nos dicen lo contrario, interviene el valor razonable del activo entregado. Mientras que en la permuta no comercial se valora el inmovilizado recibido al valor contable del entregado más, en su caso, contrapartidas monetarias. Otra puntualización más: en la permuta de carácter comercial, o como consecuencia de la permuta comercial, se pueden generar beneficios o pérdidas, tanto una cosa como la otra. Sin embargo, en la permuta no comercial, solo como mucho se pueden generar pérdidas. O bien nos quedábamos como estábamos, es decir, el intercambio es equitativo y no hay ni beneficio ni pérdida, o bien como mucho se registra una pérdida. Por lo tanto, en respuesta a esta pregunta nos dice, ¿se pueden generar beneficios o pérdidas que hay que registrar en la permuta comercial? Por supuesto, se pueden generar beneficios o pérdidas y, naturalmente, hay que registrarlas. ¿El bien recibido se valora siempre por su valor contable? No, siempre no, con una excepción. Nos dice cuando no pueda obtenerse una estimación fiable de ese valor razonable. Entonces, lo de siempre sobraría. ¿Las otras dos alternativas son correctas? No, porque la B es falsa. Pregunta 5. Se renueva parte de una instalación para aumentar su capacidad productiva. La parte de la instalación renovada se compró el 1 del 1 del 20 por 15.000 y está amortizada por 9.000. La renovación importó 3.000. ¿Cuál de los siguientes asientos se hará para registrar la operación? Bien, tenemos en el primero reparaciones y conservación y a bancos. Reparaciones y conservación es un gasto. Entonces, desde el momento en que la instalación implica aumentar su capacidad productiva, no se puede registrar como un gasto. Entonces, esta ya la descartaríamos. Instalaciones técnicas a bancos. Esto sería lo de la opción B. Es verdad que la renovación importó 3.000. Por tanto, aumentaría lo que es el bien que tenemos. Instalación técnica vale más, entonces tendríamos un activo que aumenta por el debe en 3.000 y pues saldría dinero de nuestra cuenta corriente. Banco sería un activo que disminuye por el haber. En este caso, pues bueno, en un principio parecería correcto, pero ¿qué pasa? Que nos hemos comido toda la información sobre la instalación que hemos renovado y que había costado 15.000 y que estaba amortizada por 9.000. Como la hemos renovado, pues esto tiene que desaparecer. ¿Cómo haríamos?
Bueno, pues para empezar, aquí tenemos instalaciones técnicas por 3.000 y bancos por 3.000, que sería esta parte de la opción B, que sí que sería correcta. Pero ¿qué hacemos ahora? La instalación renovada por 15.000 la tenemos que dar de baja, es decir, sería un activo que disminuye por el haber, por 15.000, es decir, por lo que nos costó. Y su amortización también tendría que desaparecer de nuestra contabilidad. Las amortizaciones acumuladas de inmovilizado material son cuentas correctoras del activo. Que sea una cuenta correctora implica que va a estar dentro de un balance de situación debajo de instalaciones, restando al valor que tenemos aquí, para indicar que realmente ahora esa instalación no vale X, sino que su valor neto contable es X menos Y. ¿Vale? Entonces, como es una cuenta compensadora o correctora del activo, funciona en el libro diario al revés de la que corrige. Es decir, si el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, esta amortización acumulada va a nacer por el haber y se va por el debe. Por lo tanto, como se va a ir, la vamos a poner en el debe. ¿Por cuánto? Por el importe que nos indican aquí, que sería 9.000. Bien, hemos renovado esta instalación por 3.000, ¿vale? Y el valor neto contable de la instalación renovada, bueno, aquí puse no renovada, esto sería correcto, es la renovada, ¿vale? Sería 6.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, pues tenemos una pérdida, porque cuando hemos renovado la instalación, ¿vale? La renovada, la que teníamos por 15 y cuya amortización era 9, no se ha amortizado totalmente. Entonces, la pérdida que tenemos sería la diferencia entre el precio de adquisición y toda la amortización acumulada. Es decir, el valor neto contable de esta maquinaria, esta instalación, sería la pérdida. Por tanto, como una pérdida, ¿vale? Pérdida o gasto funciona en el libro diario igual que el activo. Aumenta por el debe, disminuye por el haber. Como es una pérdida, la ponemos en el debe por esos 6.000. Y este sería el asiento correcto de esta renovación de la instalación. Pregunta 6. Una empresa ha firmado un contrato de arrendamiento financiero leasing sobre un coche. El contrato es por anualidades, años naturales, iniciándose el 2020. El coche se da de alta en el patrimonio por importe de 28.000. La vida útil es de 10 años y se amortiza por cuotas constantes, valor residual nulo. El cuadro de amortización financiero es el siguiente. Bueno, tenemos el detalle del cuadro de amortización. Primero, ¿en qué consiste el arrendamiento financiero? Pues sencillamente, en vez de comprar el coche, lo alquilamos. Entonces tenemos que pagar cada periodo de tiempo, en este caso son anualidades, pues vamos a tener que pagar unas cuotas, ¿vale? Que están formadas pues por un importe más intereses. Entonces tenemos este cuadro, hay varios modelos de cuadros, ¿vale? Pues bueno, difieren en cómo ampliamos la información o cómo distribuimos las columnas. A mí me resulta mucho más fácil entender este cuadro en este, digamos, modelo alternativo. Pero tenemos prácticamente la misma información. Tendríamos los periodos, los pagos que vamos a hacer y vamos a ver que el coche en un principio tiene un precio de 28.000 euros. Pero si vemos el detalle de los pagos, suman 30.400. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Me cuesta el coche 28 y yo pago 30.400? Pues es que tienen intereses, es decir, en el leasing vamos a tener que pagar también intereses, porque al fin y al cabo lo que nos están haciendo es prestando entre comillas ese coche. Entonces, vamos a pagar un total de 2.400 euros, que sería la diferencia entre estos dos valores, y estos 2.400 euros se distribuyen a lo largo de los 3 periodos, ¿vale? En función de unos cálculos que vienen de la matemática financiera y que en este caso, bueno, en este ejercicio, pues no es objeto de cálculo, nos lo daña como dato. Bien, después, ¿qué tenemos aquí? Aquí reflejamos el pasivo, es decir, la deuda que tenemos a medida que pasa el tiempo. Empezamos con 28.000, pero a los 28.000 le tenemos que añadir los intereses y como pagamos 10.000, la operación que hacemos es 28 menos 10 más 1.176. Y así tendríamos 19.176, que es este pasivo final
que tenemos aquí. Y este pasivo inicial que tenemos aquí pues corresponde a los 28. Esta variación del pasivo, ¿qué es? Pues es la diferencia entre estos dos importes. En el segundo periodo, pues ¿cómo consigo? ¿De dónde saco este 9.980? Pues cojo los 10.976, le tengo que sumar los intereses, pero como he pagado 10.000, lo resto. Es decir, 10.976 menos 10 más 804 me daría 9.980. Es decir, que en este punto debo 9.980. La diferencia entre los 19 y los 9 es la variación de pasivo. En el último año que tengo aquí, en el 22, pues hago exactamente lo mismo. A 9.980 le resto 10.400 porque es un pago y le sumo los intereses. En este caso, ¿qué nos da? Pues nos da 9.980, que en este caso sería el pasivo que tendría en este momento, ya sería cero porque ya he pagado en total los 30.400, ¿vale? Donde se han incluido ya los intereses. Bien, esta es la interpretación del cuadro, pero ¿qué pasa aquí? Que ni siquiera en este ejercicio nos preguntan nada sobre el cuadro. Eso no quita que en otros exámenes, en otros ejercicios, se pregunte por algún dato de alguna columna. Bien, pues nos dice que el valor en libros o valor neto contable del coche a 31 del 12/21 es de... Para calcular el valor en libros tenemos que tener en cuenta el precio de adquisición del coche y a ese importe le tenemos que restar todas las cuentas correctoras o todas las correcciones que se hayan realizado sobre el valor del coche. En este caso, pues pueden ser las amortizaciones o los deterioros de valor. En este caso, pues solo nos dan información sobre las amortizaciones, por lo cual procedemos a calcular primero la cuota de amortización. Como el método de amortización utilizado es el de cuotas constantes, calculamos la amortización de la siguiente manera. Cogemos el precio de adquisición del coche, que son 28.000, le restamos el valor residual si lo hay, que es el valor que tiene en este caso el coche, pues cuando ya no nos sirve para nada. Como es nulo, pues no restaríamos nada, con lo cual tendríamos 28.000 y lo dividimos entre la vida útil, que son 10 años. Esto nos daría una cuota de amortización anual y lineal porque siempre va a ser la misma, salvo que haya cambios en la vida útil o en el valor del coche. Bien, entonces, como nos piden el valor en libros a 31 del 12 del 2021, aquí han pasado 2 años, el 2020 y el 2021, con lo cual la amortización acumulada hasta esa fecha serían 2.800 más 2.800 por los 2 años. Nos daría una suma de 5.600. ¿Cómo calculo el valor neto contable? Pues al precio de adquisición le resto la amortización acumulada y aquí tendría el valor neto contable de este bien a 31 del 12 del 2021. Por tanto, respuesta correcta 22.800. 25.200, pues no sé dónde puede salir. 9.980 sería este dato, sería el valor del pasivo que no tiene nada que ver con el valor neto contable del activo. Bien, pregunta 7. Una empresa compra un negocio en funcionamiento por el que paga 129.000 euros. El negocio consta de los siguientes elementos: inmovilizado intangible 40, inmovilizado material 80, existencias 20, capital y reservas 100, beneficios 28, pasivos corrientes 12. Valores razonables son el intangible 38, material 82, pasivos corrientes 11.500. En relación con la operación, se habrá registrado un fondo de comercio de... Bien, para empezar, compramos un negocio, ¿vale? Esto es lo que se llama una combinación de negocios, es decir, comprar un negocio implica adquirir algo a cambio de un pago o compensación financiera, ¿vale? Y esto se hace en el contexto de una combinación de negocios. El plan detalla, pues, cuáles son las condiciones para valorar cosas, es decir, hay una parte exclusivamente dedicada a la combinación de negocios, pero aquí no profundizamos hasta esos términos. Simplemente sabemos que cuando una empresa compra a otra es una adquisición onerosa, es decir, a cambio de un pago o una compensación, ¿vale? Entonces, en este caso, pues es una empresa que compra a otra. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues
Para empezar, tenemos una serie de bienes de esa empresa que compramos. El intangible, el material, existencias y derechos. También tenemos su neto, formado por el capital, reservas y los beneficios, y tenemos el pasivo corriente, que son sus deudas a corto plazo. ¿Qué pasa? Que aquí hay dos tipos de datos: los que están registrados en la contabilidad de la empresa adquirida, que serían estos 40, 80, 20, y después está el valor razonable o de mercado del intangible, el material y de los pasivos corrientes. ¿Qué nos dice el plan general al respecto? Pues que en este caso, ¿vale?, la empresa que se adquiere, para valorar lo que adquirimos de ella, es decir, adquirimos sus activos y sus pasivos, ¿vale? Entonces, para valorarlo, tenemos que tener en cuenta el valor razonable de los activos adquiridos y le vamos a restar los pasivos que asumimos, pero al valor razonable. Y el fondo de comercio que se genera en esta operación no es más que el importe que se paga por la empresa que se adquiere menos la diferencia del valor razonable entre los activos y pasivos. Es decir, que yo voy a tener en cuenta el valor razonable del intangible, que es de 38, voy a tener en cuenta el inmovilizado material en su valor razonable. Si no nos dan el de las existencias y derechos, pues tomamos 20.000. Aquí exactamente lo mismo, los pasivos asumidos, tendríamos en cuenta estos 11.500, que es el valor razonable. Aquí simplemente he puesto la variación que hay entre los dos, pero no nos hace falta para hacer el cálculo. Entonces, si cogemos 38 más 82 más 20, tendríamos el valor razonable de los activos. Si cogemos los 11.500, tendríamos el valor razonable de los pasivos que asumimos. ¿Y ahora qué hacemos? Si hacemos la diferencia entre los activos adquiridos menos los pasivos asumidos, es decir, en este caso 38 más 82 más 20 menos 11.500, ¿vale?, que nos daría 128.500. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente: 128.500. Sin embargo, lo que hemos pagado por esta empresa son 129. Pues la diferencia entre el importe pagado, 129, y la diferencia de valores razonables entre activos y pasivos, es decir, los 128.500, sería lo que llamamos fondo de comercio. El fondo de comercio eh, está asociado, pues, al prestigio que tiene la empresa que adquirimos, a su valor de marca, a su cartera de clientes. Es decir, no solo el valor de una empresa está formado por sus activos menos sus pasivos, sino que precisamente, ¿vale?, al comprar esa empresa a un valor mayor al de su valor razonable, lo que adquirimos también es lo que se llama ese fondo de comercio, o en inglés también se conoce con el nombre de goodwill. Por lo tanto, ¿es respuesta correcta? 500, ¿vale? La opción A. 1.000 no, porque no da esa diferencia, y ninguna no, porque la correcta es la A. Pregunta 8. Cuando una empresa está llevando a cabo un proyecto de investigación, para el registro de los gastos imputables al proyecto, A. Durante el ejercicio realizará cargos a cuentas del grupo 6 según la naturaleza del gasto, con abono a la cuenta de investigación. B. Al cierre del ejercicio puede cargar la cuenta de investigación con abono a una cuenta del grupo 7, siempre y cuando el proyecto cumpla las condiciones para su reconocimiento como activo. Las otras dos alternativas son correctas. Bien, hay una norma particular sobre el inmovilizado intangible en el Plan General de Contabilidad, que es la norma sexta, que nos dice lo siguiente. En particular, se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes y derechos que en cada caso se indican. Investigación y desarrollo. Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen. No obstante, podrán activarse como inmovilizado intangible desde el momento en que cumplan las siguientes condiciones: estar específicamente individualizados por proyectos y su coste establecido, y tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en un proyecto de investigación a lo largo del ejercicio? Bien, pues si el proyecto de investigación se contrata con terceros ajenos a la empresa, vamos a utilizar una cuenta del grupo 6 que se llama 620 gastos
de investigación y desarrollo del ejercicio y los iremos pagando pues a medida que vayan surgiendo. En primer lugar, pues un gasto siempre genera una obligación de pago, con lo cual aquí pues no sería correcto poner una cuenta de bancos. Antes siempre los gastos, ¿vale?, generan obligaciones de pago y por tanto hay que reflejarlas, ¿vale? Hay que reflejar el gasto en el debe, pero la obligación de pago en el haber como un aumento de pasivo. ¿Qué ocurre? Que en los manuales y a efectos didácticos lo que se suele hacer es obviar ese paso. Es decir, en vez de poner un gasto aquí, gasto a proveedor o a acreedor en este caso, gasto a acreedor y después acreedor a bancos, lo que se hace es eliminar ese puente del proveedor y poner el gasto directamente contra la tesorería, es decir, caja o bancos. Pero eso en la vida real no se puede hacer así. Siempre un gasto genera una obligación de pago y por tanto tiene que reflejarse como un incremento de pasivo. Bien, pues entonces, en este caso, para abreviar o lo dicho a efectos didácticos, pues aquí se generaría un gasto si es un contrato de terceros en la 620, si es el gasto, el proyecto de investigación se realiza en la propia empresa y con sus medios, pues lo que vamos a tener son unos gastos generados de forma interna que implicarán pues el pago a los empleados, el pago de materias, el generar o el registrar pues compras de materiales, ¿vale? Que eso también pues serán gastos y que se contabilizarán. En definitiva, un proyecto de investigación implica lo siguiente, lo que nos dicen aquí, serán gastos del ejercicio en el que se realicen. Pero después, ¿qué ocurre? Que si se cumplen estas condiciones, lo habitual cuando hacemos ejercicios es que nos digan, se tienen motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económica comercial del proyecto. Pues por tanto, si se cumplen esas dos condiciones, ¿qué vamos a hacer? Pues ese proyecto de investigación se va a activar. ¿Qué quiere decir? Que se va a considerar todo lo que hemos contabilizado como gasto se va a materializar o se va a activar o va a formar parte del activo. ¿Eso qué implica? Pues que toda la serie de gastos que ha conllevado el proyecto de investigación los vamos a incluir, vamos a pasarlos de aquí a aquí, a una cuenta de inmovilizado intangible. Esto es un activo que aumenta por el debe. 200, investigación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si yo esta cantidad de aquí la he puesto también como gasto, pero separada en diferentes cuentas, según se han ido generando diferentes tipos de gastos relacionados con la investigación. Si yo aquí he puesto un montón de cuentas, pero la suma de todas ellas es de X cantidad, y ahora esa X cantidad la pongo aquí, lo que estoy haciendo es duplicando ese registro en mi contabilidad, primero como un gasto y después como una inversión. Eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos? La contrapartida de esta cuenta es una cuenta del grupo 7. Las cuentas del grupo 7, que suponen generalmente ingresos, lo que hacen es contrarrestar lo que ponemos en las cuentas del grupo 6. ¿Por qué? Porque a través de las cuentas del grupo 6 y 7 lo que hacemos es determinar el resultado del ejercicio. Y el resultado del ejercicio está formado por la diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, un ingreso por una cantidad X y un gasto o una serie de gastos cuya suma es X, digamos que se están neutralizando o anulando. Y por eso queremos hacer esto. Si todo lo que hemos puesto aquí ahora lo pasamos para aquí, yo lo que no quiero es duplicar las cosas, sino que como esto ya lo he pasado aquí, pues ahora me cargo esto como con una cuenta que corrige este registro. ¿Cuál es esa cuenta? Pues es la 730, que se llama trabajos realizados para el inmovilizado intangible. Entonces, este es el sentido de que se utilice esta 730, que lo único que hace es corregir lo que hayamos puesto como gastos de ejercicio, ¿vale?, de este proyecto de investigación, porque ahora lo que vamos a hacer es activarlos. Es decir, comienzan a formar parte del activo. Entonces, respondiendo a la pregunta, durante el ejercicio realizará cargos a cuentas del grupo 6 según la naturaleza del gasto, pues hasta aquí está bien, perfecto. Sí que podemos hacer cargos, anotaciones en el debe en cuentas del grupo 6. Con abono a la cuenta de investigación, aquí es donde falla. Abono, ¿voy a hacer una anotación en el haber de la cuenta de investigación? Pues no,
porque eso no sería activarla, sino todo lo contrario. Entonces aquí pues ya esta frase pues es inconsistente. Apartado B. Al cierre del ejercicio puede cargar la cuenta de investigación con abono a una cuenta del grupo 7, siempre y cuando el proyecto cumpla las condiciones para su reconocimiento como activo. Es exactamente lo que acabamos de explicar. Al cierre del ejercicio se puede cargar, hacer una anotación en el debe de la cuenta de investigación con abono, es decir, anotando en el haber esta cuenta que va a corregir los importes que hayamos puesto aquí, pero siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Pregunta 9. Una empresa cuyo inventario inicial de mercaderías es cero realiza las siguientes compras de mercaderías en el orden expuesto: 1.500 unidades a 2 euros unidad, 600 a 2,5, 1.000 a 3. Se utiliza el FIFO para determinar el coste de las salidas. La empresa ha vendido 2.500 unidades a 3,2 y nos preguntan por el margen bruto. Bien, primero lo que tenemos que hacer es lo que llamamos el inventario permanente, donde, bueno, el inventario permanente no, en este caso vamos a dejarlo en el inventario, donde vamos a hacer registro de todas las entradas y salidas que experimenta, en este caso, las mercaderías. Entonces, vamos a hacer un cuadro, ¿vale? Para que quede mejor detallada o mejor detalladas todas las operaciones. Tenemos tres columnas: cantidad, precio, importe, y aquí tenemos el concepto. Entonces no hay existencias iniciales. Tenemos la primera compra de 1.500 unidades a 2, nos daría un importe de 3.000. La segunda compra, que sería 600 a 2,5, 1.500. Y la tercera de 1.000 a 3, que nos daría 3.000. Bien, estas son las entradas que se producen en el inventario: existencias iniciales y compras. Bien, ¿qué pasa ahora? Pues que tenemos tres precios: 2, 2,5 y 3. Y si vendemos 2.500 unidades, tenemos un problema. ¿A cuánto valoramos estas ventas? ¿A 3,2? No, porque este es el precio de venta. Y yo lo que quiero aquí en este cuadro son los precios de coste. ¿Pero qué ocurre? Pues que tenemos 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que utilizar alguno de los métodos de valoración que se suelen utilizar en los inventarios. En este caso, los admitibles o admisibles fiscalmente, por defecto va a ser el precio medio ponderado, y en determinadas circunstancias, y si se justifica en la memoria, pues podemos utilizar el FIFO. En este caso, el FIFO corresponde a las siglas First In, First Out, que quiere decir que el primer precio que entra es el primero que sale. Entonces, para valorar las ventas, las 2.500 unidades que hemos vendido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el primer precio, pero del primer precio solo tenemos 1.500 unidades. Entonces, de estas 2.500 van a salir 1.500 unidades a 2. Después cogemos el siguiente precio por orden: 600 unidades a 2,5. Y por último, 1.500 y 600, todavía no hemos llegado a los 2.500. Entonces, si restamos 2.500 menos a lo que ya le hemos dado salida, nos quedarían 400 unidades. Pero estas 400 unidades por orden las tendríamos que valorar al único precio que nos queda, porque ya hemos dado salida a estas 1.500 unidades y 600. Por tanto, me quedarían las últimas 400 unidades que vendo valoradas a un coste de 3. 3.000 más 1.500 más 1.200 nos daría lo que se llama el coste de ventas, o ventas a precio de coste. Y por último tendríamos las existencias finales, que son entradas, es decir, lo que ha entrado menos lo que ha salido. Si sumo 1.500 más 600 más 1.000 menos las que he vendido, pues tendría las existencias finales. ¿A cuánto me quedan valoradas? Al único precio del que yo tengo existencias. Me quedan de aquí 600, porque de aquí ya retiré o ya le di salida a estas 400. Por tanto, me quedan de aquí 600 a este precio, 3, y el valor entonces de las existencias finales serían 1.800. ¿Pero qué nos piden aquí? Nos piden el margen bruto. El margen bruto no es más que las ventas valoradas a precio de venta menos el coste de ventas, que lo sacamos del inventario. Entonces, las ventas
son 2.500 unidades a 3,2, menos el coste de ventas, pues es la suma de estas tres cantidades, 3.000 más 1.500 más 1.200. Calculamos esta diferencia, nos daría 2.300 unidades monetarias. Por tanto, respuesta correcta sería la B. Pregunta 10. Con carácter general, las compras de mercaderías hay que registrarlas cuando, bien, el reconocimiento de una compra en la contabilidad se produce cuando se adquiere la propiedad de los bienes. En ningún caso tenemos que esperar a que se haga el pago al proveedor, ni tampoco cuando se recibe la factura, sino cuando adquirimos la propiedad de ese bien. Por lo tanto, respuesta correcta, la B. Pregunta 11. Una empresa utiliza el método de estimación individual de fallidos. Tiene reconocido un derecho de dudoso cobro por 30.000. La empresa tiene conocimientos de que dicho derecho de cobro es definitivamente incobrable. Por dicho hecho contable deberá registrar. Bien, vamos a repasar cómo se utiliza este método de estimación individual de fallidos. Bien, los fallidos son los posibles clientes de dudoso cobro que va a tener una empresa como consecuencia del conocimiento que tiene de que es posible o puede ser probable de que no cobre, pues o bien en totalidad del derecho de cobro que tiene sobre ellos o una parte. Entonces, mediante este método individual, ¿vale? Lo primero que hacemos cuando se genera este conocimiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es reconocer a un cliente de dudoso cobro, es decir, registrarlo en la contabilidad. Para eso va a aparecer un cliente de dudoso cobro, ¿vale? En esta cuenta, y lo que vamos a hacer es dar de baja o anular el derecho de cobro que teníamos reflejado en clientes. Es decir, es como decir que ya no es un cliente normal, sino que ahora es de dudoso cobro. Seguimos teniendo un derecho de cobro, pero materializado en esta cuenta. Por lo tanto, activo que aumenta por el debe y un activo que disminuye por el haber. En el momento en que reconocemos el cliente de dudoso cobro, tenemos que generar un asiento donde vamos a registrar esa posible pérdida o pérdida potencial que podremos tener en el caso de que, bueno, la pérdida va a ser definitiva en el caso de que no se cobre. Pero de momento, al reconocer al cliente dudoso, pues lo que hacemos es pues también reflejar una posible pérdida. La posible pérdida, ¿vale? Como todas las pérdidas en la contabilidad, se reflejan en cuentas del grupo 6, funcionan igual que los gastos, igual que el activo, es decir, aumentan por el debe, por tanto vamos a poner esta cuenta, pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales, en el debe. Gasto entonces que aumenta por el debe. ¿Qué vamos a poner de este lado? Así aquí reflejamos esa posible o pérdida potencial. ¿Qué vamos a poner en el haber? Pues vamos a poner una cuenta que se llama deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Esta cuenta es una cuenta correctora o compensadora de activo, es decir, que en un balance de situación, debajo de los clientes de dudoso cobro, va a aparecer esta cuenta restando al derecho de cobro que tenemos sobre esos clientes. Es decir, va a restar a este importe X. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque si este deterioro de valor no figurara restando a los clientes de dudoso cobro, estaríamos sobrevalorando nuestro activo, al considerar que esto es un derecho de cobro y que indudablemente lo vamos a cobrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esto lo vamos a cobrar? A lo mejor sí, puede que no. Para curarnos en salud, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pensar que no. Por lo tanto, este derecho de cobro lo contrarrestamos o lo corregimos con ese deterioro de valor. Si después lo cobramos, mejor. Si no lo cobramos, ya lo hemos tenido en cuenta dentro del activo. Por lo tanto, como es una cuenta correctora, funciona al revés en este caso, de la cuenta que corrige. La cuenta que corrige es cliente de dudoso cobro, es un activo que aumenta por el debe. Pues esta funciona al revés, ¿vale? Se comporta como lo hacen las de pasivo, es decir, aumenta por el haber. Por lo tanto, por eso ponemos esta cuenta en el haber. Bien, entonces reconocemos el cliente de dudoso cobro y generamos un asiento para reflejar esa pérdida potencial.
Si ahora, como es en este caso, tenemos conocimiento de que dicho derecho de cobro es definitivamente incobrable, vamos a reflejar la pérdida como definitiva. ¿Dónde la vamos a registrar? En esta cuenta, pérdidas de créditos comerciales incobrables, que igualmente como una pérdida, ¿vale? Aumenta por el debe. ¿Y qué vamos a hacer? Los clientes de dudoso cobro ya tienen poco de dudosos, es decir, al reconocer una pérdida definitiva, esta cuenta no tiene sentido en la contabilidad, no son dudosos. Por lo tanto, activo disminuye por el haber. Por lo tanto, este es el reconocimiento de esa pérdida definitiva. Pero ¿qué tenemos que hacer? Previamente a esto, cuando se registró el cliente de dudoso cobro, habíamos contabilizado esa pérdida potencial. Como ahora ya es definitiva, este asiento no tiene sentido que se mantenga en nuestra contabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Deshacerlo o bien anularlo. ¿Cómo se hace? ¿Se va hacia atrás y se borra? Pues eso nunca. ¿Qué se hace entonces? Esta cuenta, que es correctora de activo y admite anotaciones por los dos lados, es decir, aumenta por el haber y disminuye por el debe, pues entonces si la quiero cancelar, pasa al lado contrario. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, la pondríamos en el debe y esta tendría que pasar para este lado, pero no se hace así. Se compensa esta cuenta del grupo 6 con otra del grupo 7 por el mismo importe. Y así se cancela cuenta del 6 con cuenta del 7, como vimos en alguna pregunta anterior, ¿vale? Se neutralizan. Entonces, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Pues es correlativa 6, 7 y se llama reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales. Reversión implica darle la vuelta. Bien, pues esto es lo que solemos hacer, ¿vale? Cuando hacemos una estimación de fallidos, es decir, de posibles incobrables, ¿vale? Por estimación individual. Entonces, en este caso, como tenemos que registrar que ese derecho de cobro es definitivamente incobrable, estaríamos ante estos dos asientos. Reconocemos la pérdida definitiva y cancelamos el deterioro previamente registrado cuando apareció el cliente como de dudoso cobro. Por lo tanto, el apartado A, pérdidas de créditos comerciales incobrables. Pues sí, esto sí que es correcto, ¿vale? Hay una parte, hay un asiento en el que sí que hay un cargo en esta cuenta, pero no, ¿vale? Con abono al deterioro de valor de créditos, sino que es con abono a clientes de dudoso cobro. La pregunta B, digo, la opción B sí que es correcta porque nos están indicando los dos asientos, el reconocimiento de la pérdida definitiva y la cancelación del deterioro. La pregunta C, estoy con preguntas, la opción C, pérdidas de créditos comerciales incobrables. Bueno, esa es una opción. ¿Reversión del deterioro? No, digamos que lo que han hecho es un mix de las dos, esta contra esta, cosa que no es correcta. Vale, entonces, opción correcta, la B. Pregunta 12. Se producen las siguientes operaciones relacionadas con la venta de mercaderías a crédito por el orden expuesto. Venta de mercaderías a crédito por 24, devoluciones de ventas por 1000, descuento comercial de 200, rappels por ventas de 1200. En relación con los datos anteriores, se estima que el 2% de los créditos pueden resultar fallidos. ¿Cuál será el importe del deterioro a adoptar? Bien, este sería el método global, ¿vale? En contraposición con el que hemos visto en la pregunta anterior, que es el método de estimación individual de fallidos. En el método de estimación global, lo que se hace al final del ejercicio es dotar o crear esa pérdida potencial con este asiento 694 a 490 y si hay un deterioro registrado del ejercicio anterior, se cancela. No aparecen los clientes de dudoso cobro y tampoco aparecen estos dos asientos a lo largo del ejercicio, sino que este y este se hacen siempre al final. Bien, en este caso la estimación de fallidos se hace mediante un porcentaje, en este caso el 2% de los créditos. Hay que calcular cuáles son los créditos.
Entonces tenemos unas ventas de 24.000, la devolución de ventas corrige la venta, por lo tanto lo restamos, el descuento comercial también y el rappel por ventas, que es un descuento por volumen de pedido, también corrigen a la venta, es decir, lo restamos. Por tanto serían 21.600 los créditos de clientes y calculamos el 2%, nos daría 432 unidades monetarias. Respuesta correcta, la A. Pregunta 13. Se compran 300 acciones al 120% de su valor nominal. El valor nominal unitario es de 6 euros. La operación conlleva unos gastos de 120. En el momento de la compra ya se había aprobado un dividendo de 0,5 euros por acción. Las acciones se compraron para negociar. Para dar de alta en cuentas la inversión, la empresa compradora cargará la cuenta inversiones financieras por importe de... Bien, nos dicen en la valoración que se hace de los activos, en la norma de valoración referente a los activos financieros, nos dice que los activos financieros incluidos en la categoría para negociar, que son activos cuya intención cuando los compramos es especular, es decir, comprar lo más barato posible, esperar a que suba el precio y cuando sube vender esas acciones para obtener un beneficio. Entonces, se van a valorar inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción y los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, tenemos que tomar el valor razonable, que sería, pues en este caso, equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. ¿Cuál es el valor razonable? Pues en teoría serían 300 acciones por su valor nominal, que son 6, y como cotizan al 120%, lo multiplicamos. 300 por 6 por 120, nos daría 2.160. Vale, tenemos unos gastos en este caso, donde los tenemos unos gastos de 120. Entonces, si a 2.160 le sumamos 120, estaríamos pagando por esta adquisición de acciones 2.280 euros. Pues eso ya lo vamos a poner en el asiento, es decir, bancos, activo disminuye por el haber porque retiramos o disminuye nuestra cuenta corriente en este importe. Ahora, ¿qué vamos a poner en el debe? Vale, como compramos acciones, eso supone una inversión y como inversión forma parte del activo, por lo tanto aumenta por el debe y vamos a ponerlas o reflejarlas en la cuenta inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. Aquí no nos especifican la cuenta, pero bueno, se supone que si es para especular va a ser a corto plazo. Bien, ¿qué vamos a poner? Los gastos, los costes de la transacción, vamos a ponerlos como gasto, por tanto el gasto funciona en el libro diario igual que el activo, aumenta por el debe por los 120. Los vamos a reflejar. Nos dicen los costes de transacción se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, se reconoce como gasto y por tanto interviene en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Restando a los ingresos. ¿Y ahora qué nos dice más el Plan General de Contabilidad? Pues que si en el momento de la compra o con anterioridad se aprobó un dividendo, el dividendo es la parte del beneficio de esta empresa de la cual compramos acciones, es parte del beneficio que nos corresponde simplemente por ser accionista de esa empresa. Bien, cuando se aprueba ese dividendo en el momento de la compra o con anterioridad, el Plan General de Contabilidad nos dice que ese dividendo tiene que estar en una cuenta aparte y que, por tanto, la inversión financiera va a consistir en coger el importe de la compra, que es de 2.160, y restar ese dividendo porque no lo vamos a incluir en esta cuenta, sino que lo vamos a reflejar aparte. Por tanto, como es un dividendo a cobrar, esto es un activo, es un derecho de cobro, ¿vale? Activo que aumenta por el debe, en esta cuenta dividendos a cobrar por 150 y
Ahora el valor de la inversión no lo vamos a poner por 2.160, sino que serían 2.160 menos 150, que nos daría 2.010. Este sería entonces el asiento donde registramos la adquisición de estas acciones. Entonces, ¿qué nos preguntan? Para dar de alta esta cuenta, ¿vale? ¿Qué importe vamos a poner? 2.010, ¿vale? Respuesta correcta, la B. No 2.160, porque el Plan General de Contabilidad nos dice que el dividendo aprobado tiene que estar reflejado aparte. Pregunta 14. Una empresa concede un crédito a otra empresa por importe nominal de 200.000. Los gastos iniciales de la operación son de 2.000. El crédito se devolverá mediante dos pagos semestrales de 106 y 103 que incluyen la devolución del principal y los intereses. Determine el valor inicial del crédito. Activos financieros a coste amortizado. Los activos financieros se clasifican en varias categorías y en este caso pues es activos financieros a coste amortizado, y cada una de las categorías implica diferentes formas de valorar los activos. En este caso, un crédito concedido a otra empresa es un activo financiero. Nos dice el Plan General que los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción más los costes que les sean directamente atribuibles. Es decir, 200 más 2. 202, opción correcta A. Pregunta 15. Una empresa obtuvo un préstamo cuyos datos aparecen en este cuadro de amortización. Bien, entonces tenemos un cuadro de amortización financiera de un préstamo, ¿vale? Tenemos aquí el pasivo inicial, los intereses, los pagos que se hacen, la variación del pasivo y el pasivo final. Bien, pues vamos a empezar interpretando este cuadro, pero con un modelo alternativo donde, aunque tiene la misma información, está contemplada de diferente manera, y creo que a efectos didácticos es más sencilla que esta que hay aquí. Entendiendo esta, pues es fácil interpretar ese modelo de cuadro. Entonces tenemos los periodos de la misma manera, pero vamos a poner lo que se llama interés efectivo, interés explícito, interés implícito y coste amortizado. Bien, entonces, en este caso nos dicen que el pasivo inicial es de 19.800, es decir, es la deuda que inicialmente contraemos con la empresa pues, que nos haya financiado a través de este préstamo. Después, ¿qué vemos? Que se hacen pagos de 400, 400 y 20.400. Bien, esto lo que nos indica es que los pagos son 400, 400 y 400, y al final del periodo lo que se hace es devolver el importe nominal del préstamo, que serían 20.000. ¿Eso cómo lo reflejo? Lo reflejo en esta línea temporal. Es decir, en un principio, en el momento cero, se reciben 19.800, se pagan periódicamente 400 y al final del tercer periodo se devuelven 20.000, que sería el importe nominal del préstamo, más los 400 que periódicamente se pagan en concepto de intereses. Pregunta 15. Una empresa obtuvo un préstamo cuyos datos aparecen en este cuadro de amortización financiera. En relación con este préstamo, indique lo correcto. Por el alta en cuentas, la empresa registrará un abono en la cuenta de bancos por 20.400. Por los intereses devengados en el primer ejercicio, la empresa registrará un pago de 465,12. En la operación se devengan intereses implícitos por 200. Bien, en este cuadro no están reflejados lo que se llaman intereses implícitos, entonces vamos a considerar otro modelo alternativo a este, que es un poco más sencillo para explicar de dónde salen todos estos importes. Entonces vamos a poner de igual manera los periodos, vamos a poner lo que se llama interés efectivo, interés explícito, interés implícito y el coste amortizado. Comenzamos con el pasivo inicial. Esto va a ser lo que recibe esta empresa en concepto de préstamo. También vamos a hacer una línea temporal donde vamos a reflejar en el momento cero, es decir, a principios se supone que es a principios del X1, es decir, del X0 al X1, o a principios del X1 hasta final del X1. Bien, entonces en el
momento cero, ¿vale? Esta empresa recibe 19.800. Después vemos que aquí tenemos una columna de pagos, es decir, esto va a ser los pagos periódicos que va a hacer 400, 400 y 400. A esto le llamamos interés explícito, que son los intereses que por el pago de este préstamo, pues tiene que pagar esta empresa, por la concesión de este préstamo, tiene que pagar esta empresa en concepto de intereses. Entonces, aquí deducimos que son 400 en cada periodo. Lo que pasa es que en el último periodo lo que hace es devolver lo que sería el nominal del préstamo, que ascendería a 20.000. Lo reflejamos así, 400, 400, 400 y al final 20.000. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si yo digo que el nominal del préstamo es de 20.000 y lo que he recibido son 19.800, es que la diferencia entre estos dos valores surge como consecuencia, pues, de que nos han o le han cargado a esta empresa unos gastos de formalización del préstamo, como son comisiones de apertura de las cuentas, etcétera, etcétera. Esta diferencia entre 20.000 y 19.800 implica que el coste real de financiarse mediante este préstamo, ¿vale? No es 400, 400 y 400, que es el pago de intereses, sino que es algo mayor. Es decir, si esto lo expresáramos en porcentajes, nos daría un tipo de interés y ese sería el coste de financiarnos así, siempre y cuando hubiéramos recibido 20.000 y devolvemos 20.000. En este caso, si aquí hubiera 20.000 y devolvemos 20.000 y pagamos 400 de intereses, el coste real de esta financiación pues es lo que pagamos de intereses, que eso expresado en porcentajes pues nos daría un tipo de interés o digamos coste real de esta financiación, ¿vale? En este caso no coinciden, ¿vale? Recibimos menos de lo que constituye el nominal del préstamo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el coste de este préstamo no sería ese porcentaje, ¿vale? Que estaría expresado en función de estos 400, sino que sería un coste mayor. ¿Por qué? Porque no hemos recibido 20.000, sino que hemos recibido 200 euros menos. Bien, ¿cómo se calcularía ese coste real? Le llamamos interés efectivo y es el resultado de hacer una ecuación de equivalencia financiera. Esto es tema de matemáticas financieras, pero a grandes rasgos lo que nos indica es lo siguiente. Lo que recibe la empresa, que son 19.800, se tiene que igualar a lo que paga periódicamente, pero no valorado en cada momento del tiempo, sino valorado todo a este momento cero. ¿Vale? El momento, el origen de esta operación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar esta cantidad al presente, al momento cero, esta también y estas dos también. ¿Cómo se hace en matemáticas financieras? Pues se toman esos 400 euros entre uno más ese tipo de interés que tenemos que calcular, pues que sería sería esto uno más ese tipo de interés elevado al tiempo que transcurre desde aquí hasta aquí, que sería un periodo de un año. Con este 400 hacemos exactamente lo mismo, pero dividido entre 1 más ese tipo de interés elevado al cuadrado y más elevado al cuadrado porque de aquí a aquí hay 2 años y más 20.400 porque, y lo elevamos lo partimos de 1 más ese tipo de interés elevado al cubo porque de aquí a aquí hay 3 años. Bien, como consecuencia, ¿vale? Despejando este tipo de interés, si pudiéramos, pues nos daría lo que llamamos tipo de interés efectivo, que aplicado a 19.800 para el primer periodo nos daría este importe, que es lo que tenemos aquí en intereses devengados, 465,12. Bien, esto no lo calculamos a mano, sino que se hace o bien a través de Excel mediante la función TIR o bien pues, con una calculadora financiera. Pero en estos ejercicios de examen nos dan ya los importes calculados, por lo cual no tenemos necesidad de hacer ese tipo de cálculos. Pero sí que deberíamos saber de dónde salen. Bien, entonces, este es el pago de intereses pactado según el contrato del préstamo y este sería el interés efectivo. La diferencia es el interés implícito, ¿vale? Que es parte de estos 200 euros que nosotros no hemos cobrado, ¿vale? Y que constituyen, ¿vale? La diferencia
entre estos 200 euros y el nominal. Es decir, 200 euros es lo que nos ha costado, pues simplemente el solicitar este préstamo, ¿vale? Por lo que hemos dicho con anterioridad, por esos gastos de formalización del préstamo. Entonces, 20.000 menos 19.800 son 200, que justo es la suma de lo que vamos a poner en esta columna, que son los intereses implícitos. ¿Y cómo se calculan? Pues primero, en el primer periodo, yo lo que calcularía, lo que haría es coger este tipo de interés, ¿vale? Lo aplico a 19.800 y me daría este importe. Si a este importe le resto el interés explícito, me da ese interés implícito. Si a 19.800 le sumo esto, me da este importe. ¿Qué hago ahora? Aplico este interés efectivo a este importe y me daría los 466,66, que restándole 400 me da el interés implícito del segundo periodo. Sumo ahora 19.865 más 66,66 y me da este importe. Aplico este importe del interés efectivo y me da los intereses efectivos del tercer periodo, que restados los 400 me daría el interés implícito de ese periodo. Si ahora sumo estos 19.931 con este interés, me da 20.000, que es el nominal del préstamo y es lo que tengo que devolver. ¿Qué ocurre? Que este importe, ¿vale? A lo largo de los años, ¿vale? Se va convirtiendo, si lo veis, sumándole los intereses implícitos, se va convirtiendo, o al final del tercer año, se ha convertido en 20.000, que es lo que hay que devolver. Bien, pues este sería el cuadro de amortización, ¿vale? De este préstamo. ¿Cómo nos lo presentan? Nos dan el pasivo inicial, es decir, 19.800, 19.865,12 y 19.931,78. Pasivo inicial en cada periodo y el pasivo final en cada periodo. Es decir, el pasivo inicial en este periodo, en el X1, es 19.800 y el final es este 19.865. Aquí es 19.865,12 el inicial y el final es el siguiente, ¿vale? Y aquí es el inicial y el pasivo final en el momento en que ya devolvemos esto, pues sería 0. Después tenemos aquí lo que llamamos intereses efectivos, aquí tenemos los pagos y aquí tenemos la variación del pasivo. En este caso, la diferencia entre esto y esto, 65,12, que coincide con lo que he puesto aquí, esto y esto, que coincide también, y aquí pues tendríamos esta diferencia, ¿vale? Que aquí no está reflejado ese interés implícito. Por eso viene mejor detallado en este cuadro, que serían 68,22, que sería el resultado de aplicar este tipo de interés a este importe. Bien, por lo tanto, visto ya cómo funciona el cuadro de amortización de un préstamo, ¿qué es lo que nos preguntan? Dice, en relación con este préstamo, indique lo correcto. Por el alta en cuentas, la empresa registrará un abono en la cuenta de bancos por 20.400. Por los intereses devengados en el primer ejercicio, la empresa registrará un pago de 465,12. Los intereses devengados, que son los intereses efectivos, no son pagos. Es decir, de este importe, 400 sí que es pago, pero lo demás, es decir, la diferencia es interés implícito, que son estos 200 euros que no se han recibido cuando se ha formalizado el préstamo, porque hay unos gastos ahí inherentes a la concesión del préstamo. Entonces, estos 200 se van a repartir a lo largo de los periodos, ¿vale? Y por tanto, esto no es un pago periódico, sino que es la diferencia entre el nominal del préstamo y lo que se ha recibido al principio, en este caso. ¿Vale? Entonces, intereses devengados en el primer ejercicio, ¿la empresa registra un pago de 465,12? Pues no, lo que va a pagar pues van a ser 400. ¿En la operación se devengan intereses implícitos por 200? Pues sí, en toda esta operación, todos los periodos, la suma de los intereses implícitos es de 200, con lo cual esta sería la respuesta correcta. Por el alta en cuentas, la empresa registrará un abono en la cuenta de bancos por 20.400. Realmente no sé qué significa esto de alta en cuentas, pero un abono en la cuenta de bancos por 20.400, ¿vale? Por el alta en cuentas no sé qué sentido tiene.
¿vale? Porque el alta en cuentas pues sería en el momento, si es en el momento en que se recibe el préstamo, ¿vale? Vamos a cobrar 19.800. Entonces, esto sería un cargo en la cuenta bancos, no un abono, ¿vale? Y los 20.400 van a pagarse al final del periodo del préstamo. Por tanto, no tiene mucho sentido. Opción correcta entonces sería la C. Pregunta 16. Una empresa tiene registrada una provisión a corto plazo por 2.000 motivada por un litigio. Realizado el juicio, la empresa ha de pagar 2.500. Se considera nulo el efecto de la actualización financiera de la provisión. Por el pago derivado del juicio, la empresa registrará. Bien, vamos a reflejar o registrar aquí los dos asientos que intervienen en esta operación. Para empezar, en el momento en que se registra una provisión motivada por un litigio, es porque estamos en medio de un juicio y se estima que la obligación que vamos a tener que asumir derivada de ese juicio es de 2.000. Entonces, como de momento no ha ocurrido, no se ha finalizado el juicio y no sabemos si es a favor o en contra, ¿vale? Pero puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿vale? Por ser prudentes, por el principio de prudencia, pues vamos a registrar ese gasto, ¿vale? Podríamos hacerlo como un gasto excepcional, ¿vale? Como gasto funciona como las cuentas de activo, aumenta por el debe, por lo tanto en la parte derecha, ¿vale? Es decir, un cargo en esta cuenta por 2.000. ¿Y qué haríamos? Bueno, pues este gasto genera una obligación de pago, pero es una estimación y de momento no sabemos cuál va a ser la fecha concreta en la que se va a realizar este pago. Por lo tanto, no podemos poner aquí ningún acreedor en concreto, sino que lo que utilizamos son las provisiones, ¿vale? Que son cuentas que reflejan obligaciones de pago, ¿vale? Que estimamos, ¿vale? En este caso, pues de 2.000 euros. Entonces, la provisión a corto plazo como cuenta de pasivo aumenta por el haber, por eso la ponemos en este lado. Bien, esto se habría hecho y ahora que nos dice, realizado el juicio, la empresa ha de pagar, es decir, desfavorable a ella el resultado del juicio, tiene que pagar 2.500, es decir, más de lo que había estimado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos hemos quedado cortos estimando el valor del pago, con lo cual vamos a tener que incrementar esta cuenta en otros 500. Pues pondríamos gastos excepcionales otra vez en el debe. En el momento en que sabemos exactamente cuál es el importe a pagar, lo que tenemos que hacer es cancelar, ¿vale? O dar de baja esta provisión donde teníamos el importe estimado. Bien, funciona como las cuentas de pasivo, por lo tanto, aumenta por el haber, disminuye por el debe. Entonces la disminuimos por el debe en 2.000. Y tanto los 2.000 como los 500, es decir, 2.500 es lo que va a salir de la cuenta corriente bancaria de esta empresa, ¿vale? Para pagar pues, a la empresa o a la persona a la que se le deban esos 2.500. Por lo tanto, bancos es un activo que disminuye por el haber, por 2.500. Entonces, por el pago derivado del juicio, la empresa registrará un cargo a gastos excepcionales por 2.500. No, el cargo es de 500. Un cargo a una cuenta de pasivo por 2.000. Sí, estamos anotando en el debe cargo, ¿vale? La provisión por 2.000. ¿Un abono a bancos por 500? No, porque el abono a bancos es de 2.500. Por tanto, respuesta correcta, la B. Pregunta 17. Una empresa recibe una subvención no reintegrable concedida por un ente público el 1 de julio del 2009 por 5.000 para comprar mobiliario. El mobiliario que no tiene valor residual estimado se amortiza con una función lineal o por cuotas constantes en el plazo de 10 años. ¿Cuál será el importe de la subvención registrada a 31 del 12 del 2011? Bien, vamos a ver qué pasa con la subvención desde el momento en que la conceden. Bien, el 1 de julio del 2009 reflejaríamos esa subvención como un neto. ¿Y por qué es un neto? Porque es un recurso propio, ¿vale? Del que dispone ahora la empresa. Un recurso propio implica que el importe de la subvención no la tiene que devolver a nadie, no reintegrable. Por tanto, no es una obligación de pago, forma parte del neto directamente en la empresa, ¿vale? Entonces, como neto,
¿vale? Aumenta por el haber. Subvenciones oficiales de capital en el haber por 50. ¿Y qué reflejamos? Normalmente en el momento en que se concede la subvención, pues no se Hacienda el órgano competente, ¿vale? Para hacer la transferencia, pues no lo hace en el momento, sino que lo hace un periodo después, un poco más tarde, un mes más tarde, bueno, depende de la subvención. Entonces, en un primer momento reconocemos ese derecho de cobro a través de esta cuenta. Hacienda Pública Deudora por subvenciones concedidas. ¿Vale? Aquí esto sería un activo que aumenta por el debe por 50.000. Aquí no he puesto el cobro, pero bueno, en el momento en que cobramos, imaginemos que fuera el 1 del 8 del 09, este derecho de cobro desaparecería por este lado y aquí en el debe pondríamos el incremento en la cuenta corriente, ¿vale? Por este valor, es decir, bancos que aumenta por el debe por 50. Bien, pero ahora vamos a lo importante que sería qué es lo que pasa 31 del 12 de cada año hasta que llegamos al 2011. Bueno, pues el Plan General de Contabilidad nos dice que las subvenciones oficiales de capital que han sido registradas como un neto, por tanto aquí tendríamos un neto que aumenta por el haber, ¿vale? A medida que se amortiza el bien subvencionado, tenemos que pasar parte de la subvención a una cuenta de ingresos. Es decir, esto que hemos puesto inicialmente como neto tiene que pasar al resultado del ejercicio vía ingresos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada año vamos a reducir el importe que tenemos en el neto a favor de una cuenta de ingresos. Es decir, transferimos parte de los 50 a una cuenta de ingresos para que eh, paulatinamente estos 50.000 vayan formando parte del resultado del ejercicio en diferentes años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver que el mobiliario, que tendría 50.000 euros de valor, igual que la subvención, es decir, que esta subvención subvenciona el 100% del mobiliario, ¿vale? El mobiliario tiene una vida útil de 10 años. Entonces, si dividimos el precio de adquisición del mobiliario entre 10, nos daría que la amortización anual para este mobiliario sería de 5.000. 5.000 sería, por tanto, la amortización de cada año. Entonces, al mismo ritmo que amortizo el bien, también paso la subvención al resultado. En este caso, pues serían 5.000. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que la subvención se concede el 1 de julio. Entonces, en el año 2009, la amortización de este mobiliario no sería por 5.000, sino que sería por la mitad, porque tenemos que tener en cuenta la amortización desde el momento en que entra en la empresa en condiciones de funcionamiento, es decir, a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre son 6 meses, por lo tanto, de 5.000 solo consideraríamos 2.500. Por tanto, 2.500 de 50.000, 2.500 lo disminuimos, es decir, retiramos del neto 2.500 porque estos 2.500 los vamos a tener en cuenta como ingreso del 2009 y utilizamos una cuenta de ingresos, es la 746, que se llama subvenciones transferidas al resultado del ejercicio. En el 2010 haríamos el mismo asiento, pero ya por 5.000, porque este mobiliario ya permanece en el 2010 el año completo. Y en el 2011 pues haríamos un tanto de lo mismo. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál sería el importe de la subvención registrada 31 del 12? Bueno, pues lo más fácil es hacer el libro mayor de la subvención, teniendo en cuenta los movimientos que tenemos en estos 4 asientos. Entonces, comenzamos con 50.000, ¿vale? Cuando conceden la subvención. Después vamos bajando en 2.500, en 5.000 y en 5.000. Si calculamos la suma del debe y del haber, aquí nos da 12.500, aquí nos da 50. Como esto es una cuenta de neto, tiene saldo acreedor. Por la diferencia, 50 menos 12.500 nos daría 37.500. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. 37.500 es el importe de la subvención que está registrada en esta cuenta después del transcurso de estos años. Pregunta 18.
Una empresa amplía capital emitiendo al 120% un total de 1.000 acciones de valor nominal 10. El 50% de los títulos se suscribieron en efectivo y el resto mediante la aportación de unos elementos de transporte. De las aportaciones dinerarias se desembolsa la mitad en el momento de la suscripción. En el asiento de registro de la ampliación de capital aparece la cuenta de prima de emisión de acciones por importe de... Bien, el valor de emisión de estas acciones lo calculamos de la siguiente manera. Serían 1.000 acciones por su valor nominal y por el 120%. Esto implica que están cotizando sobre la par. Todo lo que supere el 100% implica sobre la par. ¿Vale? Entonces, sobre la par implica que además, bueno, pues que quien compre estas acciones va a tener que pagar un 20% más. Ese 20% más que aporta, en este caso, un accionista, ¿vale? Va a ser lo que llamamos prima de emisión. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la prima de emisión? Pues sería el 20% de 1.000 acciones por 10, que serían 2.000. Bueno, todo lo demás son características de esta ampliación, pero realmente lo que nos preguntan es qué es lo que vamos a poner en la cuenta prima de emisión de acciones. Entonces, ¿cuál sería el importe? 2.000. ¿Vale? ¿Por qué no es 1.000? Bueno, 1.000 se supone que debe estar haciendo referencia al número de acciones, ¿vale? Y la otra cantidad, pues no sé dónde podría salir. Pero todo lo demás, bueno, digamos que sobra o no es necesario en esta pregunta. Es decir, el 50% de los títulos se suscribieron en efectivo y el resto mediante las aportaciones de unos elementos de transporte. Bien, cuando los accionistas aportan capital, lo pueden hacer mediante aportaciones dinerarias, es decir, en efectivo, o bien mediante aportaciones no dinerarias, que serían pues entregar bienes o incluso entregar derechos de cobro. De las aportaciones dinerarias se desembolsa la mitad en el momento de la suscripción y nada más, pero todo esto no nos hace falta para resolver esta pregunta. Pregunta 19. Se dispone de la siguiente información relativa a las empresas A y B. Tenemos empresas A y B, el resultado del ejercicio en la A con un saldo acreedor, esto implica que esto es un beneficio, y en la empresa B 7.000 con saldo deudor, implica que es una pérdida. Tenemos el inventario final, pues se supone que son mercaderías o productos terminados, inventario final utilizado para calcular el resultado, 200 y 300, y el inventario final correcto, 150 y 200. Si A y B hubieran utilizado el inventario final correcto para calcular sus resultados, estos hubieran sido... Bien, como hablamos de inventarios, vamos a tener en cuenta el coste de ventas. El coste de ventas o ventas a precio de coste se calcula mediante esta ecuación: existencias iniciales más compras netas menos existencias finales. El coste de ventas entra aquí, ¿vale? En la parte de gastos. Por lo tanto, si el coste de ventas es mayor, vamos a reflejar como gasto una cantidad grande y lo que implica es que baja el resultado. Si el coste de ventas es más pequeño, pues tendríamos aquí una partida que supondría menos gasto. Si tenemos menos gasto, pues tendríamos un resultado más favorable, ¿vale? Porque ingresos menos gastos, bueno, pues tendríamos un resultado mejor que si tenemos un coste de ventas aquí mayor. Bien, pues dicho esto, si el inventario utilizado para calcular el resultado, en el caso de la empresa, es de 200 y el correcto es de 150, bien, ¿qué ha ocurrido? Que aquí hemos reflejado como existencias finales más de las que deberíamos, es decir, 50 más, ¿vale? Mediante esta diferencia vemos que hemos reflejado 50 más. Entonces, si hemos reflejado 50 más, quiere decir que aquí hemos puesto más importe del que deberíamos. En vez de 150, hemos puesto 200. Entonces, si hemos puesto 200, quiere decir que a esto le hemos restado una cantidad grande, con lo cual el coste de ventas, ¿vale? Si aquí hemos restado una cantidad grande, el coste de ventas ha sido más pequeño. Y si el coste de ventas es más pequeño, que está aquí metido en gastos, si esto es más pequeño, el resultado es mayor. Por lo tanto,
Si utilizamos 200, el resultado es mayor que si utilizamos 150. Entonces, ¿qué ha pasado? Si A y B hubieran utilizado el inventario final correcto, dice, estos correcto para calcular sus resultados, estos hubieran sido 4.950 saldo acreedor en la empresa A. ¿Por qué? Pues si hubiera utilizado 150 en vez de 200, si hubiera utilizado 150, el coste de ventas sería menor porque aquí habríamos restado menos importe. No, perdón, el coste de ventas habría sido mayor porque de restar aquí 200 a restar 150, si yo resto aquí 150, estoy restando menos cantidad a este importe, con lo cual si resto poco, esto es más alto, ¿vale? Si el gasto es más alto, el resultado es más pequeño. Entonces, en este caso, utilizando el inventario final correcto, habrían sido 50 menos, es decir, el resultado habría sido más pequeño. ¿Y cuánto más pequeño? Pues 5.000 menos 50, 4.950. En el caso de la empresa B, que tiene una pérdida, ¿qué decimos? Si utiliza el inventario final correcto, 200 en vez de 300, ¿vale? Está sumando, bueno, está restando aquí una cantidad más pequeña, es decir, en este caso 100 menos. Si aquí estoy restando una cantidad más pequeña, esto es más grande. Si el coste de ventas es más grande, ¿vale? Los gastos son mayores, con lo cual el resultado se hace menor todavía. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El resultado se haría menor por esta diferencia, por 100. Entonces, si el resultado es menor y yo ya tengo pérdidas, ¿a cuánto ascienden las pérdidas? A estos 100 más estos 7.000, es decir, 7.100. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Esta no sería correcta porque aquí estamos sumando estos 50 cuando deberíamos haberlos restado porque suponen el utilizar 150 en vez de 200 supone una bajada del resultado en 50. Por eso restamos a 5.000 estos 50. No los vamos a sumar como nos aclaran en este caso. Esta sería correcta. Y aquí, bueno, tendríamos la correcta de la empresa A, pero aquí para la empresa B, en vez de sumar los 100, habríamos restado. Y esto no es correcto, porque el utilizar 200 en lugar de 300 lo que hace es bajar aún más el resultado, con lo cual tenemos que bajar aún más este resultado. Si es negativo de 7.000, ahora va a ser negativo en 7.100, ¿vale? Por eso no es correcta esta. Por tanto, A correcta. Y vamos con la última pregunta, con la 20, que nos dice, en el pasivo corriente del balance figurará el dividendo activo a cobrar, el remanente o el dividendo activo a pagar. Bien, pasivo corriente, obligación de pago. Un dividendo activo a cobrar, ya lo vemos, esto es un derecho de cobro. El dividendo activo a cobrar no es más que la parte del beneficio que nos corresponde de la empresa de la cual tenemos acciones. Entonces, eso es un derecho de cobro, por lo tanto, no tiene nada que ver con el pasivo. El remanente es una cuenta de neto. ¿Vale? Aquí se registra la parte del beneficio que todavía no se ha distribuido entre los accionistas o no se ha destinado pues a reservas o a lo que la empresa determine. Entonces, cuenta de neto no tiene nada que ver con el pasivo y el dividendo activo a pagar es el dividendo que tenemos que pagar a nuestros accionistas como participación de los mismos en los beneficios de nuestra empresa. Como es una obligación de pago, pues sí que forma parte del pasivo corriente. Por lo tanto, respuesta correcta, la C. Y nada más. Esto es todo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.